Muy buenas a todos, bienvenidos y bienvenidas a Enfoque Político. Hoy vamos a hablar sobre el escándalo de explotación laboral en el canal de Pablo Iglesias, el famoso político español, ahora retirado, pero bueno, ha hecho un canal, una especie de canal alternativo, crítico, de orientación política de izquierda progresista a nivel estatal. La polémica ha surgido porque un grupo de trabajadores en el que empezaron en el canal, encabezados por Sergio Gregory, pero también está Anuk y otra serie de creadores de contenido actual que estamos viendo en las redes sociales y demás. Y bueno, después de unos años han denunciado lo que viene siendo el camino, ¿no?, que ha ido tomando el canal en cuanto a la presunta explotación laboral que han vivido dentro, la falta de pluralismo que va en contra del enfoque que hubo en ese momento en el canal, que se pretendía que fuera un canal no solo del entorno o de las ideas de Podemos, sino que aunara a todo el espectro político, una especie de gran foro de debate, plantean estos trabajadores, en el que participaran desde todo el espectro de la izquierda, incluso los partidos de derecha y demás, ¿no? Mi opinión sobre todo esto, bueno, están una serie de vídeos donde estos trabajadores dan datos de cosas que pasaron, de la deriva que tomó el proyecto y una serie de cuestiones que invito a la audiencia a que lo vea. Mi opinión sobre todo esto es que evidentemente condeno y estoy en contra de todo tipo de explotación laboral que además afecte a la salud de los trabajadores, como en el vídeo se ha denunciado, con jornada larguísima y demás. Por supuesto que estoy en contra y condeno eso, pero me gustaría agregar una serie de opiniones o de conclusiones sobre todo este respecto. En primer lugar, yo creo que aquí la clave es entender una cosa. Canal Red no es solo un proyecto de tipo periodístico neutro, sin más, ¿no? Como puede ser un diario como El País, como el ABC, que en realidad no son neutros, pero bueno, digamos que en sus inicios se iniciaron con esa vieja ética del periodismo, de búsqueda de la verdad, etcétera, etcétera, ¿no? Canal Red parte de una tesis política en la cual desde un medio de comunicación se puede formar como una especie de corriente política y en torno a todo ese trabajo aglutinar el poder de acción del partido en la sociedad de sí, aglutinar los cuadros, los espacios de influencia en movimientos sociales, la intercomunicación, etcétera. Digamos que Pablo Iglesias siempre lo planteó como un espacio comunicativo que no existe en la actualidad y que ayudara a formar ese contrapoder al sistema. A mí eso me parece una visión correcta. De hecho, este canal, lo que pasa es que, bueno, los impedimentos materiales, el desarrollo de los hechos y demás, en parte tiene como horizonte máximo llegar a eso, ¿no? Llegar a tener esa táctica y esa estrategia política a largo plazo. Aquí la cuestión está en que cuando tú te construyes de esta forma, tú no solo necesitas a trabajadores al uso, trabajadores que tengan una serie de derechos, una serie de derechos, de obligaciones reguladas en base a un contrato laboral, sino que el trabajador, además de tener su jornada de trabajo, también el concepto es que ese trabajador es un militante. Es decir, cualquier trabajador en el Estado español de cualquier partido, si no está viviendo directamente del partido,
sabe que aparte de hacer lo que tenga que hacer en su casa, en su trabajo, etcétera, etcétera, él tiene que dedicarle en esas horas libres tiempo a la política, ¿no? A lo que viene siendo la militancia, de los debates, del trabajo institucional que se haga, del trabajo en los movimientos sociales, etcétera, etcétera. Al final, digamos que no solo son las 8 horas de trabajo o las 10 para cualquier trabajador, sino que si ese trabajador quiere participar en política, ese trabajador tiene que echar más horas de trabajo, ¿no? Entonces yo lo que entiendo es que esos trabajadores, aparte de tener unos derechos laborales y demás, lo que echaban de más entraba dentro de ese concepto de trabajo militante. Es como si salieran del estudio y se pusieran a militar en un círculo de Podemos. En este caso, sus horas de trabajo, pues sería, bueno, de Podemos, de cualquier otro partido, pero que básicamente serían horas de militancia política, ¿no? Aquí el problema está, bajo mi punto de vista, en si Pablo Iglesias, antes de construir ese espacio, a los trabajadores que lo han construido, los ha seleccionado, les ha explicado el proyecto y se han mostrado alineados con eso. Porque si tú conscientemente tú te has mostrado alineado en que tú, aparte de tus horas de trabajo, tú vas a militar aportando tu trabajo al canal, es algo que tú has hecho bajo tu conciencia, bajo tu deseo de hacerlo, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, si esto ha pasado así, pues podría estar justificado, ¿no? Si ese trabajo de más se ha aportado bajo el convencimiento de los trabajadores. Otra cosa es que esto no haya sido exactamente así, sino que Pablo Iglesias haya querido tirar el proyecto adelante como sea para arrancarlo y haya un poco, como hacen algunos malos empresarios, bueno, sí, todos son malos en realidad, pero bueno, como hacen algunos empresarios que para captar a trabajadores, primero le dice una cosa, después le va diciendo otra, y claro, ya el trabajador, como ha dado unos pasos, pues ya en parte tiene que, como se dice, mamar o tiene que tragar con lo que le den, ¿no? Si ha pasado lo segundo, evidentemente por parte de Pablo Iglesias eso es lamentable, ¿no? Pero eso es una cosa que solo saben los trabajadores y Pablo Iglesias en sí. Esto por ahí, ¿no? Entonces, esta denuncia, por supuesto, todo lo que haya sido explotación y que lo hayan sido trabajadores que se hayan visto engañados sin estar a favor de lo que hacen ni del proyecto, evidentemente es totalmente censurable y totalmente reprobable con Pablo Iglesias. Como para mí sería actuar como actúa cualquier empresario. En caso contrario, ya digo que desde mi punto de vista estaría justificado esas horas de más de trabajo. En tal caso solo lo saben ellos. Después, sí que es verdad que bueno, que han explicado una serie de discusiones internas que han habido con directivos del canal, eh, con Pablo Iglesias, su forma de ser, su forma de hacer las cosas, denunciándolos y tal. Desde mi punto de vista, y quitando el tema este del canal, cualquier militante político o cualquier persona siempre que ha trabajado en algunos espacios, en algunos partidos, en algunos círculos de izquierda, ahí ya sabe, ahí todo el mundo sabe quién es quién. Y yo podría hablar de experiencias muy parecidas en movimientos sociales, en partidos políticos y tal, que yo he tenido, ¿no? Pero aquí la cuestión es, para mí, que deben de pensar esos trabajadores, es si eso realmente va a beneficiar eh, al conjunto del movimiento obrero en sí y a sus intereses, ¿no?
Porque claro, podemos pensar, venga, vamos a tomar por culo el medio de Pablo Iglesias porque son unos explotadores, no sé qué, no sé cuánto. Pasó una cosa muy parecida hace unos años en Marinaleda con un grupo con un colectivo que estaba echando mierda al ayuntamiento de Marinaleda y a otra serie de trabajadores y tal. Pero si al final no es una cuestión muy grave o muy diferente a lo que te encuentras en otro ámbito de esta putrefacta y asquerosa sociedad capitalista, al final, si tú disparas contra Canal Red o estás disparando contra el ayuntamiento de Marinaleda, estás disparando contra cosas que más bien o más mal están haciendo, si no haciendo, están creando al sistema en sí cierta incomodidad por informaciones que dan, por lo que significa, por ejemplo, el ayuntamiento de Marinaleda, de dignidad, de independencia de la clase trabajadora de la zona, de orgullo, de identidad, de pertenencia, ¿no? Entonces, claro, si tú te pones a disparar contra esos símbolos en el estado en el que estamos ahora y esos símbolos caen, aquí la pregunta es, ¿qué es lo que hay después más positivo que eso? Porque yo creo que la caída de Pablo Iglesias por este tema, y lo estamos viendo gente, no solo trabajadores, sino comunicadores muy de izquierda y tal, la caída de Pablo Iglesias por este tema, en realidad, a la izquierda ahora mismo le haría más daño que otra cosa. Y no porque Pablo Iglesias es un personaje nefasto en estos momentos. Y lo ha demostrado que lo ha sido cuando estuvo en el gobierno, etcétera, etcétera. Pero si ahora mismo Pablo Iglesias, que está tomando un papel de oposición contra las corrientes más conservadoras dentro de Izquierda Unida, de Sumar, etcétera, si Pablo Iglesias y su grupo cae dentro de Podemos en la izquierda, lo único que va a ser que todo ese espacio que hay dentro de, que se ha formado, por ejemplo, aquí en Andalucía, dentro de Por Andalucía, todo eso se lo van a quedar los sectores más traidores, más burócratas, más entregados al PSOE. Por lo menos yo pienso que Pablo Iglesias les estorba, con todos sus errores, con todas las cosas que ha hecho, etcétera, etcétera. Entonces, cargar ahora contra Pablo Iglesias de esta forma, si no hay una alternativa, yo creo que puede ser un poco irresponsable. Irresponsable en este sentido. Es no solo con este tema, yo creo que todos los que hemos militado y hemos estado en un movimiento social y tal, y hemos visto cosas y tal, y hemos visto por qué ese movimiento social no funciona, las dinámicas internas y tal. Si ahora nos vamos y públicamente empezamos a echar mierda sobre ese movimiento, verdaderamente si no tienes una alternativa o si no satisfa nada, al final piensas, bueno, vale, ¿qué? Lo único que voy a hacer para los intereses generales es más daño, ¿no? Entonces a mí me da que pensar que estos trabajadores deberían de, trabajadores y comunicadores sociales y tal, algunos de ellos vinculados con el espacio del anarquismo, deberían de pensar si verdaderamente esto va a servir para los intereses generales de la clase trabajadora, para que mejore sus vidas, para que se cree un sujeto político más independiente y más potente, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, es una reflexión que quería dejar. Por cierto, hay otra cosa que también os he hablado de este grupo antes de acabar, que ellos estaban de acuerdo con que el PP y Vox tuvieran voz en ese programa. Yo eso estoy en contra. ¿Por qué? Porque son partidos que defienden abiertamente los intereses de la burguesía. Igual que el PSOE de boquilla no lo defiende, pero lo defiende, ¿no? En acción. Pero los otros dos partidos no. Los otros dos partidos son abiertamente enemigos de la clase trabajadora. Representan esos intereses enemigos. Entonces, esos partidos que además tienen todos los medios de comunicación, todos los recursos del sistema y tal,
para difundir sus ideas, para crecer y tal, tú te abres un espacio y tú le das voz a ellos, le das voz a ellos también, tú puedes decir, bueno, es que esto es un espacio plural. Bueno, sí, es un espacio plural. ¿Por qué? Porque habla la derecha, pero si es que la derecha habla en todos sitios. No así el caso del PSOE, porque el caso del PSOE es el partido más votado, mal que guste o no guste dentro de la clase trabajadora, y que se expresen esas ideas en muchos casos traidoras contra la clase trabajadora y que se pueda discutir directamente sobre esas ideas, yo creo que es algo muy, muy positivo para desnudar esos planteamientos. Pero en el caso de los otros partidos yo creo que eso hubiera sido un error brutal. No obstante, sí que coincido con que Canal Red al final es un canal políticamente del entorno del partido de Podemos, de lo que queda. Sí que es verdad que eso es políticamente, a nivel de sindicatos y de movimientos sociales, le están dando voz. Le están dando voz a los trabajadores y eso es otra cuestión también importante, porque en Canal Red se da voz a trabajadores que ningún otro medio capitalista, ni público del sistema ni nada se le da, ¿no? Con todas las contradicciones, con todos los problemas y tal. Entonces, bueno, yo diría que mucha cabeza, todo el mundo debería de tener mucha cabeza y mucho raciocinio cuando nos ponemos públicamente a querer destrozar proyectos y posiciones alternativas que si no hacen daño al sistema, molestan al sistema, ¿no? Entonces, mucha cabeza y mucho raciocinio contra eso.